Estimados estudiantes, este video tiene el propósito de darles a conocer en qué consisten las secciones del trabajo final del curso de nuestra materia asesoramiento psicopedagógico. Este es uno de los trabajos que forma parte del proyecto y está especialmente centrado en el diseño y presentación de una propuesta de asesoramiento, la cual les voy a comentar la estructura que va a tener en cuestión del documento escrito y que les puede servir para la presentación oral en grupo para que posteriormente se discuta y se dé a conocer y se discuta cómo la estructuraron. Entonces, esta idea es que puedan tener más información y comprensión de la información para no repetir tantas explicaciones y a partir de este video lo puedan consultar varias veces y a partir de ahí puedan tener más información, la cual ya está escrita, pero aquí y se los pasé también en sus documentos por documento electrónico. Pero empezaría yo diciendo que este proyecto de análisis de habilidades de asesoramiento que cuenta con una de las secciones que es el diseño y presentación de una propuesta de asesoramiento. Este conjunto de diseñar y presentar la propuesta equivale al 20% del total del curso y se hace en equipo que ya están formados ustedes y lo van a presentar de manera oral y escrita y de manera escrita va a tener 4 cuartillas de extensión escritas en Arial Narrow 12, interlineado sencillo y tiene los siguientes apartados. Primero tiene el apartado de introducción, el apartado de la propuesta de asesoramiento y el apartado de reflexión general sobre el proceso de asesoramiento y en la parte de referencias. Voy a explicar en qué consisten estos 4 apartados. El primero, en la introducción. Esta sección tiene la idea o la intención de que se relacione todo o se concentre más bien toda la información que está presentando de manera general el documento. Para esto, el objetivo es dar a conocer cuál es la importancia del asesoramiento, qué relación tiene el presente trabajo con el asesoramiento y la descripción de las secciones del documento y su contenido. Entonces, para el primer punto de esta sección, pueden empezar diciendo, hablando del asesoramiento. Por ejemplo, pueden empezar hablando y diciendo, para decir esto, de acuerdo a Guarro 2005 y Pérez 2005 y Nieto 2006, el asesoramiento psicopedagógico es, y empiezan a hablar sobre eso, la relevancia que tiene esta función en el campo profesional de la psicología de la educación es, entonces hacen una integración teórica de lo que dicen nuestros documentos sobre el asesoramiento y la parte teórica que lo fundamenta. Entonces ahí están cubriendo la primera parte de la introducción. Cuando se habla acerca de la relación que tiene con ese trabajo, entonces hacen un vínculo de eso teórico y pueden redactar un párrafo parecido a esto. Lo anterior se concretiza en ese trabajo ya que el trabajo presenta una propuesta de cómo trabajar el asesoramiento ante un caso especial que se relaciona en una escuela y que para esto el asesoramiento tiene una alta forma de intervenir porque debido a que esta característica que tiene se enlaza a la detección de necesidades y la calidad de los trabajos y de las prácticas propias en una escuela. Entonces ahí puedes ocupar y explicar esta justificación de cómo está enraizado o vinculado este, eh, esta parte teórica de la función del asesoramiento y cómo se enlaza con ese trabajo. Después se tiene que presentar y en ese documento, ¿sí?
se va a integrar por las siguientes secciones. Entonces ahí describes las secciones que integran este apartado o este documento, que son las 4 secciones que les he contado. Una introducción, una propuesta de asesoramiento que se integra por varias secciones y ustedes ya lo tienen en su archivo, y en la parte de una reflexión sobre el proceso de asesoramiento y los modelos, y la parte final de las referencias que sustentan. Entonces ahí van poniendo y van haciendo, todo eso integra la descripción. Si se dan cuenta, bueno, la introducción, se dan cuenta, presenta o introduce sin hablar totalmente la información que se va a ver al interior. Se ve la parte teórica, pero también se ve la parte formato y estructura del documento. Es una presentación general que no te debe llevar más allá de mm, media cuartilla, porque si no, no te va a dar espacio para las demás, ¿cómo se llama? Las demás secciones que son lo realmente importante. Entonces, con media cuartilla tal vez si haces acá esto, es suficiente, pero tiene que ser bien seleccionada la información, bien vinculada y fundamentada para que se quede. No pongan información que no conocen, que no es importante, que no sirve. Entonces seleccionen bien para que se optimicen espacios y se sintetice y se trabaje de una manera más eficaz. Bien, voy con la siguiente sección, la de propuesta de asesoramiento, que tiene varias cosas. Acá se va a presentar a detalle el fundamento teórico de la propuesta de intervención, es decir, todo aquel enfoque teórico o referente que sustenta la propuesta. Por ejemplo, aquí de qué pueden hablar. Se puede hablar sobre el modelo teórico de asesoramiento que van a emplear para atender la necesidad del caso que van a tratar, así como todos los referentes teóricos que sustentan y se relacionan con la temática de atención. Por ejemplo, suponiendo, tienen un caso, por ejemplo, no sé, que tiene que ver con empoderamiento, entonces, o resiliencia. Entonces, lo que tendrían que decir es que el modelo de facilitación ayuda a que la persona empiece a reflexionar sobre sus propios procesos, y el modelo de facilitación incluye las estrategias tales y las técnicas tales y las actividades tales, con un enfoque de miras de que la persona reconozca su forma de ver sus potenciales, y el mediador es el maestro, ¿no? O el asesor, donde él ayuda a reconocer y apoyar esos factores para que vaya haciendo de una manera no directiva tal cosa, ¿no? Y entonces, y empieza, eso es hablar sobre el contexto. A lo mejor también pueden meter el modelo teórico del trabajo colaborativo, por ejemplo, que es un factor de interacción y de forma de trabajo especial. O también pueden hablar sobre los contextos culturales, algún enfoque teórico psicoeducativo de los que ya hemos visto, el cognitivo, constructivismo, sociocultural, sistémico. Pueden ahí meter todo lo que fundamenta la forma de proceder como tal en la intervención. Y el asesoramiento, por supuesto, también puede venir, que es asesoramiento psicopedagógico, cuáles son sus áreas, sus fases, lo que lo caracteriza. Pero prueben o midan que no todo lo que está ahí no va a ocupar todo el marco teórico, va a ocupar una pequeña parte. Por eso hay que seleccionar lo más importante que fundamente, y no poner mucha información, sino realmente lo que fundamente su propuesta. Dentro del marco teórico, ustedes también pueden hablar sobre referentes teóricos. Por ejemplo, si van a hablar acerca de comprensión lectora, tendrían que hablar sobre qué es comprensión lectora, estrategias de comprensión lectora. Si van a hablar sobre resiliencia, pues qué es la resiliencia, cuál es el beneficio de la resiliencia,
cuáles las estrategias de trabajo de la resiliencia, las condiciones especiales para que se dé la resiliencia. Si van a hablar sobre trabajo en equipo, qué es trabajo en equipo, cómo se organiza, cuáles son las mejores condiciones y estrategias, los beneficios que tienen las personas al trabajar en equipo. Y todo ese referente tiene que estar sustentado de tal manera que haya referencias al interior del documento, las cuales al final también se pongan su fuente original, y recomiendo que sean fuentes originales para que tengan la posibilidad de que la persona que quiere ver su fundamento encuentre ese documento que están viendo. Por lo regular, váyanse a las fuentes originales y no a refritos. Algunos ejemplos de párrafos que pueden poner en el fundamento teórico puede ser: esa intervención se sustenta en el modelo de asesoramiento de facilitación, ya que de acuerdo a tal autor y el año se define como. Entonces ahí hay una frase introductoria. Otra frase que puede retomar otro fundamento o sustento teórico o paradigma es: de igual manera, toma como fundamento la teoría sociocultural de Vygotsky, la cual se caracteriza o tiene relevancia porque la forma de organizar es. Entonces ahí están metiendo otro ambiente, otro referente. La idea es que ustedes, ¿por qué es importante que tengan claridad del fundamento teórico? Porque si bien ustedes van a dar respuesta a la necesidad y pueden poner cosas sobre innovación, sobre creatividad para que se trabaje y se dé atención y respuesta a esta necesidad, ustedes necesitan tener un enfoque que fundamente su forma de actuar, y este enfoque o esta información va a dar estructura a las actividades que van a hacer, porque van a obedecer o van a estar regidas por esta forma teórica de cómo proceder. Entonces ustedes están dándole fundamento a su trabajo desde una perspectiva teórica que organiza su actuar, estructura su acción y estructura sus actividades y estrategias. Otra frase que pueden utilizar puede ser: el enfoque sistémico es considerado en esa intervención, ya que, y pueden decir cosas del enfoque sistémico. Entonces, todo eso que han aprendido durante la carrera, eso va a ser una oportunidad para ponerlo en práctica, ¿sí? Bueno, dice, también considera la resiliencia, que se refiere a. Entonces, aquí ese es un párrafo que ya habla sobre el fundamento teórico del tema de atención. Si se dan cuenta, hay una distinción entre el fundamento de proceder, y otra es sobre la temática de atención que van a trabajar. Y ahí pueden poner bullying, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, comprensión lectora, producción de textos, estrategias cognitivas, trato y buena convivencia, clima positivo en el aula, todas las temáticas que fundamenten. Y recuerden que tendrían que decir qué es, cuáles son sus estrategias, cuáles son las condiciones para favorecerlas y cuáles son los beneficios de tomar estrategias o condiciones que tengan que ver sobre esa temática de atención, que en ese caso obedece a su, a su tema o a su caso. Y ahí pueden decir, las actividades se trabajan desde este enfoque preventivo, que por ejemplo, acuérdense, también pueden poner otra parte que es el enfoque preventivo, el enfoque remedial, depende mucho de esta parte del enfoque que se está tomando, porque en función de eso también es una forma distinta de proceder, ¿no? Entonces aquí también se puede poner las estrategias, y si pues, van a hablar acerca, por ejemplo, de estrategias de comprensión lectora, y puede ser que también digan, pues se ocupará, las estrategias son la de autocorrección, la de confirmación, la de durante la lectura, o sea, ya nombres de estrategias se vale que se pongan aquí. Pero acuérdense, aquí lo importante es ponerlo central, porque marco teórico sí da fundamento al actuar, pero el que tiene más peso como sección es la intervención, que es lo que yo quiero que se detalle. Pero aquí hay que poner de manera general lo central que fundamenta. Entonces, no quiero que vayan a agarrar 2 o 3 hojas, ni para la introducción ni para el referente teórico. Tal vez media hoja de referente teórico y llevamos una hoja más o menos, y nos quedan 3 para el trabajo, que por lo menos el trabajo tendría que ocupar 2
y media, por lo menos, porque es lo central y es lo que me interesa. Bueno, otra sección de otra subsección de la propuesta de asesoramiento es el procedimiento de trabajo, las fases y estrategias y actividades a realizar en tiempos y formas de evaluación y seguimiento, junto con las técnicas y los instrumentos a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que poner ahí? Toda la secuencia de actividades que tú vas a tener para qué hacer, con qué fin, con quién, cómo, con qué, cuándo, dónde se realizará. Y todas las características que sean necesarias para comprender qué es lo que vas a hacer en cada fase y en cada actividad, poniendo un orden lógico de trabajo de instrucción y de evaluación y de uso de recursos, organizados en secuencia lógica particular relacionada para alcanzar el objetivo. Y en este caso, recuerden que pueden trabajarlo individual o a través o grupalmente, depende del caso que les toque. Y tendrían que hacer una diferencia entre cuál es el objetivo de la intervención en general y cuál es el objetivo de una sesión, de un programa y de una sesión del que integra el programa. Por ejemplo, si ustedes quieren crear un proyecto, el proyecto es promover bueno, la convivencia sana y positiva dentro de la escuela. Ok, ok, ese es el proyecto. Y el proyecto puede estar integrado por conferencias, con ferias que hagan, talleres, proyectos. Todo eso es un proyecto. Pero también hay una diferencia si solo vas a hacer un taller de capacitación. Entonces, ese taller de capacitación tiene su propio objetivo. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de un proyecto, cada actividad, la conferencia, el taller, la feria, todo lo que hagan va a tener su propio objetivo. O sea, tiene el proyecto tiene un objetivo y cada actividad tiene su propio objetivo. En el caso que ustedes eligieran un taller, ustedes tendrían que plantear pues el objetivo del taller en general y el de las sesiones. Si son 12 sesiones, las 12 sesiones tendrán que llevar un objetivo y sus formas de evaluación y sus actividades. Igual también cada actividad y el proyecto tendrá que llevar una forma de evaluación. Entonces, y cada sesión, bueno, ustedes tendrán que plantear un objetivo que sea acorde, que lleve al general. Entonces, pues ahí necesitas poner medios también de trabajo y secuencia de actividades y también puedes buscar y tienes que poner medios de evaluación y criterios de logro de ese alcance, de tal manera que se vea una secuencia a lo largo del trabajo. Ahora, ¿qué secciones debe tener su proyecto? Debe haber fases y ya vimos que hay 4 fases. La fase de detección de necesidades. Y aquí la detección de necesidades tiene como finalidad reconocer cuál es el estado o situación del caso en cuestiones de favorables y desfavorables para que a partir de ahí tú bueno, sepas qué es lo que vas a actuar. Entonces vas a poner una serie de pasos que vas a enumerarme qué acciones harías en la fase de detección de necesidades. Y ahí vas a aprender y aplicar más bien todo lo que has seleccionado, porque cuál es primero la finalidad de la detección de necesidades. Primero es reconocer fortalezas y debilidades de la situación para tener un panorama y comprender qué está sucediendo. Esa es la finalidad. Y el producto al final de esta sección es saber cuáles son las necesidades prioritarias. Entonces puedes empezar diciendo, se aplicará un cuestionario con el fin de, y este cuestionario tiene las características de, y aborda el contenido de, se aplica en las siguientes condiciones, durante y a qué población. Entonces vas dando cuenta que se va hablando de un instrumento, pero con qué objetivo, cómo se integra, pero no me lo vas a poner, no me vas a poner el producto, me vas a decir qué es lo que vas a usar. Dice, otra acción puede ser, se entrevistará a,
y ahí puede ser a los maestros, o se realizará una observación participante, o se revisará una bitácora, o los productos permanentes como los expedientes de los estudiantes. Entonces aquí vas a poner todas las acciones reales que a ti te van a permitir obtener información para poder detectar el estado o situación del caso. Entonces puede ser que ya existan o puede ser que tú los diseñes para poder detectar la información que a ti te sea relevante y útil para comprender el trabajo o el caso. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es plantear una serie de documentos o de información que te permite obtener información para saber qué es lo que está pasando. Tengan mucho cuidado porque quieren a veces poner 50 millones de cosas y humanamente depende del lugar, pues no hay tantas condiciones. Entonces también no quieren meter 50 millones de pruebas, como para qué, si no sirve. O sea, ¿para qué quieres poner una prueba de personalidad o de la técnica bajo la lluvia para el trabajo en equipo? No los vas a analizar desde el conflicto, vas a generar propuestas de trabajo para que ellos se articulen. Entonces, ¿para qué poner esa detección de necesidades si no te está sirviendo? Más bien necesitas ver cómo estás trabajando. Por ejemplo, yo si hablamos de eso, pues me entrevistaría con el director, yo observaría la dinámica en los recreos, yo observaría a los profesores en las clases, yo observaría las entradas y salidas, llevaría una bitácora con una serie de criterios y entonces a partir de esas entrevistas, de esas observaciones, yo ahí triangulo la información. De hecho, esa es otra fase. Se triangula la información con el fin de detectar las necesidades. Y cuando se triangula la información es que tú retomas todo lo que tienes como información de cada instrumento y haces un concentrado de información para explicar por rubros. Tú defines cuáles son los rubros. Entonces ahí tendrías que poner esa sección explícitamente de en la detección de necesidades, de triangular la información para armar y concentrar la información, comprenderla y entonces el siguiente punto es, se analiza la información, se jerarquiza y entre todas las necesidades. Entonces, al final de esa sección, tú tienes la información de de las necesidades en general, pero empiezas a jerarquizar dependiendo cuál es la importante por orden de gravedad o de situación a atender, y hay unas que se relacionan unas con otras. Entonces tendrías que ir viendo cuál es la que se relaciona más o es la más fuerte, porque vas a encontrar 50, pero aquí lo importante es cuál es la central dependiendo la demanda de la situación del caso. Entonces, puedes decir, pues sí, los chicos en la detección de necesidades puedes encontrar, pues sí, les falta internet, pero pues sí, qué bueno que les falta, o qué lástima que les falta internet, pero el problema es que están teniendo una relación poco social y poco amable, y entonces, ¿qué importa que falte internet? No es la prioridad. El importante es de que dejen de pelearse en las escuelas y se relacionen de una manera positiva. Entonces, ya que triangulaste la información, que es una acción específica, entonces ya lo que haces es detectar y decir, al final se logró entender que la necesidad prioritaria es, y entonces planteas la necesidad prioritaria al atender, que tiene que estar integrada después de todo un ejercicio de recabación de información, pero también de análisis para poder saber a partir de los instrumentos que tú usaste qué cosa es lo que realmente es lo que les aqueja y necesitan ser atendidos. La segunda fase es el diseño e implementación de una intervención. Y para eso se llevan a cabo múltiples actividades. Por ejemplo, a partir de las necesidades prioritarias y detectadas, se estableció el objetivo de la intervención, el cual es, entonces tendría que ser algo muy general. Por ejemplo, promover las relaciones positivas y una sana convivencia en la escuela secundaria. Entonces, ahora se realiza, ahora vas a poner toda una serie de acciones dependiendo de lo que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, puedes decir, se realizará una reunión con el fin de,
En este caso puedes plantear, por ejemplo, una reunión para detectar, hablar con los maestros sobre cómo han sido sus vivencias en esta parte del trabajo. Entonces, vas a usar técnicas y vas a usar instrumentos. Técnicas a lo mejor puede ser pues la técnica del panel, a lo mejor, o a lo mejor puedes utilizar la técnica de entrevista colectiva. Y entonces, ¿qué instrumentos vas a usar? A lo mejor una lista de cotejo para poder identificar qué estás haciendo y cómo vas a organizarlos. Y hay que poner por cada actividad qué cosa es lo que vas a realizar, con qué fin y cómo está estructurado. Otra acción que puedes hacer es, se realizará una reunión, bueno, y eso ya quedó, eh, y tendrías que decir qué instrumento, qué características tiene, qué contenido tiene y dónde se aplicará y en qué condiciones. También puedes decir, se realizará por ejemplo, un test o un trabajo de introducción sobre, ¿cómo se llama?, un grupo focal sobre tal actividad y la idea es de poder identificar y trabajar, o también si dices, puedes decir, voy a hacer un taller que tiene que ver con, o la capacitación que voy a emplear es, entonces tienes que plantear actividades que se realizan en qué momento y el psicólogo educativo con qué fin lo está haciendo. ¿Sí? Si vas a poner tu planeación de trabajos sobre el taller de capacitación, bueno, tienes que ir planteando pues el objetivo, la secuencia de actividades y también los productos que te ayuden a identificar como por cada sesión que está pasando y los criterios de evaluación de ese producto. Todo eso tendría que ser como lo más preciso y lo más organizado para que se pueda entender cómo estás interviniendo y se debe ver explícitamente cómo es que el trabajo del psicólogo educativo está presente. No nada más ponerlos a trabajar y ya. Los voy a poner a hacer un mapa mental y ya. O sea, ¿y eso qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué haces con ese producto? ¿Qué hilación tiene con la siguiente sesión? ¿Qué hilación tiene con el alcance del objetivo? No es escuela, son psicólogos. Ustedes están trabajando, no están enseñando un contenido. Ahora, acuérdate que tiene que ser en una forma más vivencial. Al estudiante no le sirve saber si se están drogando, si hay problemas de drogadicción, no les sirve eh, que tú les des una lista de drogas o de fármacos que están siendo la clasificación y ahí que quede. O sea, no les sirve si no les ayudas a desarrollar habilidades de autocuidado. Quedar en un nivel informativo no sirve porque no interviene, no apoya y no empodera, no hace que la persona atienda su necesidad, la persona no desarrolla habilidades para su autonomía y para poderse guiar. Entonces el asesoramiento es vano, bueno, limitado porque solo queda en informativo, que puede ser un nivel, pero si estás entendiendo un caso y lo informativo sin desarrollar habilidades no sirve, no es eficaz. Entonces tienes que plantear de acuerdo a qué acciones vas a hacer con qué enfoque para que ellos vean y desarrollen habilidades que les sirva para poder atender sus dificultades y tu presencia tiene que estar constantemente en cada momento apoyando durante el proceso de intervención y la forma de evaluación con la que tú plantees. También debe haber un instrumento y un instrumento puede ser una pregunta, puede ser un dibujo, dependiendo la sesión y la actividad, pero tiene que ser acorde y con una eficacia útil. Entonces, acuérdense que la evaluación tendrá que ser procesual y en este caso, cada sesión debe tener una forma de evaluación y al final de la intervención debe haber una evaluación final. Entonces debe haber una evaluación parcial en el camino que te sirva para ir viendo el avance que se está haciendo, para saber si te regresas o no, para ir viendo qué cosa tienes que ir optimizando. Porque si no, entonces, si evalúas al final y evalúas tampoco sin criterios, pues vas a hacerlo meramente subjetivo. Entonces necesitas plantear criterios claros de evaluación que te permitan a ti identificar qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo
y que a ti te permite ir ajustando la información. Entonces, algo que hay que plantear es que durante la intervención, si son 12 sesiones de un taller, de una capacitación, debes tener claro, como cuando te digo del médico, cuando te da de alta, te va viendo cada periodo posterior, pero ya no con la misma intensidad. Si antes te veía una vez a la semana el médico, cuando acaba y te da de alta, pues entonces puedes regresar con él para que tú vayas viendo el avance. Y esa es la parte de seguimiento. El seguimiento es aquella acción que cada mes, cada 15 días, cada 20 días tú vas viendo y te va monitoreando cómo se instauró y los efectos que tuvo de la intervención directa. Entonces, lo que hay que hacer explícitamente es hacer un seguimiento y no vayan a ser como chicos que en otros momentos hacían, que querían hacer un seguimiento por Facebook, ¿no? ¿Cómo que vas a hacer un seguimiento por Facebook? Debe haber instrumentos claros de ver cómo está y recuerda que la parte del contacto con la persona, puedes hacer encuestas, puedes hacer estudio de, ¿cómo se llama?, de revisión para apoyar eso, pero la parte presencial es altamente importante, porque si no, entonces no hay información de oportunidad de dialogar. Entonces tienes que plantear, al igual que hiciste en la sección de detección de necesidades, tendrás que plantear un instrumento también y criterios de evaluación para ver que tu seguimiento se está dando y plantear sesiones de seguimiento de cómo se instauró. Es decir, si lograste que los chicos con los maestros trabajaran colaborativamente y acabaste con con un programa de trabajo con ellos para que ellos identificaran cómo cooperar y colaborar y todo, entonces hay que saber el seguimiento que están haciendo. Ahora, es importante que hay que buscar que el acompañamiento y retroalimentación son altamente importantes con el fin de plantear algo claro y sirva como base para ir mejorando, ¿no? El proceso. También va a ser muy, muy importante que tú tengas claridad de que las acciones que tú plantees durante toda la intervención sean articuladas, sean vivenciales, sean de desarrollo de habilidades y que vayan generando la autonomía donde tú vayas estando presente. No vayas a hacerme como algunos jóvenes que agarran y dicen, pues voy a ponerles a hacer cosas. Ajá, sí, pero acuérdate que tú te vas y ellos se quedan en las mismas. Entonces la idea es que tú te vayas dejándolos aplicaditos sobre cómo actuar. Por eso, si tú estás viendo que los maestros no trabajan en colaboración para un proyecto, tú los ayudas a hacer el proyecto y los vas modelando y les vas dando formas de trabajo con ellos para que ellos vayan desarrollando sus propias estrategias de trabajo y ellos vayan autogestionando su trabajo y siendo más empoderados. Entonces tienes que hacer esta parte de atender el contenido, pero también el proceso. Entonces aquí es sumamente importante que tengas claridad de hacer las cosas. ¿Y quién te da todo eso? El fundamento teórico. Por eso es lo importante que tengas fundamento teórico que guíe tu actuar y te informes cómo tiene que ser para poderlos ayudar a trabajar. Entonces, no tiene caso que les des recetas de cocina sobre la comprensión lectora si no enseñas a los profesores a crear sus propias estrategias de autogestión y de cómo aplicar las estrategias también y que creen sus propios programas. Entonces, si podemos decir que el modelo de intervención lo estás usando para que aprendan los profesores estrategias de lectura, entonces, pues está bien, porque ellos enriquecen las que ya conocen. Piensa que el modelo de intervención no es hacerles el trabajo a los maestros, es optimizar de una manera directa como tu experto el trabajo que vas a hacer para que ellos enriquezcan lo que hacen. No les vas a hacer el trabajo, vas a proponer cosas que complementen lo que están haciendo de una manera más de experto, donde tú guías, y entonces si te estás llamando experto, entonces no vayas a poner actividades tan básicas que dices, les voy a enseñar a los maestros que con un dibujo ya comprendieron pueden ver la comprensión lectora. Óyeme, créeme que eso es lo más básico que hace un maestro. De ahí que tendrás que informarte muy bien de qué cosas ya hacen los maestros,
cómo lo están trabajando, qué hay de literatura sobre la información, sobre de esa temática, porque los maestros conocen muchísimo. Y entonces si tú les sales con que, ¿qué creen? Llego con mi trabajo innovador y les voy a enseñar que para la comprensión lectora, con que hagan un dibujo ya es suficiente. Uy, es lo peor que puedes hacer porque los maestros conocen eso y más. Entonces, tu trabajo de innovación no va a ser de innovación. Primero porque aunque tú tuviste la intención de ayudar y tú tuviste la intención de generar algo diferente, pues para ti era nuevo, pero para ellos posiblemente no es nuevo y entonces el asesoramiento no va a ser útil. Entonces tienes que ponerte muy abusado porque debes generar y investigar técnicas, estrategias y actividades que a ti te permitan saber diferenciar que les aporte algo. Y para eso la detección de necesidades al inicio de un taller sobre qué conoces sobre el taller, con esos temas, tú cómo lo has observado, con qué técnicas has usado. Esa exploración te permite para que lo que hagas y le propongas le sirva, porque si no van a abortar la misión y además si planteas actividades de ese tipo muy básicas, corres el riesgo que ni te hagan caso y corres el riesgo de que ni siquiera, bueno, que vean que el asesoramiento fue poco efectivo. Entonces vas a tener que hacer un trabajo de investigación no desde tu experiencia solamente, sino desde lo teórico que hay que hacer la información sobre estrategias que hay. Entonces, si vas a hablar sobre estrategias de la convivencia, si vas a trabajar sobre estrategias de comprensión lectora, si vas a trabajar, plantea cosas que sean básicas, pero también que vayan más allá y les ayudan a los maestros a desarrollar habilidades para incorporarlas a su repertorio, pero también para desarrollar habilidades en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, puedes plantear actividades de la capacitación en la que ellos tomen la parte de la capacitación, construyan, practiquen las estrategias y acuérdate, como tú no vas a ir a trabajar con los estudiantes, sino ellos son los que van a ir a trabajar con ellos van, lo aplican y a la siguiente semana regresan con sus trabajos con una manera mucho más organizada de qué cosa conocieron con la experiencia y cómo les funcionó y ver cómo están desarrollando ellas sus propias estrategias y habilidades para favorecer el punto que estás favoreciendo. Entonces el punto es que tú no vas a trabajar necesariamente directamente con los estudiantes. Hey, vas a hacer, acuérdate, apoyar a que los profesores o los agentes educativos se empoderen, trabajen para que ellos generen las estrategias y tú puedes ir a verlos cómo están trabajando, pero realmente eres supervisor y acompañante de apoyo, más no eres el directamente adentro, ¿no? Acuérdense lo de mi tesis. En mi tesis yo estaba inserto en el trabajo con la maestra, el programa de capacitación se dio al interior, en el espacio adentro con los maestros, pero porque fue desde un referente, desde Vygotsky, contextualizado, estando in situ, como lo que ven en contextos culturales. Entonces yo no me apartaba, pero también se vale que a lo mejor trabajes en una parte de fuera, pero también vayas con ellos y que los observes y los retroalimentes cómo ellos están trabajando y en función de ver para lo que tú observas y ellos lo que ellos obtienen. Entonces aquí eso es acompañante, no nada más es que eres experto, te pones ahí de lado y tú ves para abajo, no, estás con ellos en el trabajo vivenciándolo y también apoyando, pero ellos llevan la batuta donde tú vas acompañando el proceso. ¿Me explico? Entonces, bueno, viene la última fase de esta sección, la evaluación de la intervención, donde ahí, como yo te digo, pues tienes que plantear toda esta parte de evaluar el impacto al final del proceso. Para ello, como te digo, tienes que poner las secciones de instrumentos o criterios sobre cómo vas a realizar ese seguimiento en la parte de evaluación. Todo esto que te estoy diciendo está en el archivo que ya te mandé, solo que te lo estoy explicando de lo que puedes ver. En el archivo que yo te mandé vas a encontrar las secciones en que consiste, qué integra cada sección y ejemplos de redacción de por fase, por sección.
Y bueno, ya que planteaste la tercera fase, que es la evaluación de la intervención, que acompaña el diseño y la implementación y la detección de necesidades, bueno, ya viene la sección grande, que es la reflexión general sobre el proceso de asesoramiento. Y ahí lo que tienes que explicar es qué obtienes como aprendizaje y reflexión a partir de la experiencia del diseño de elaboración de propuesta. Entonces, algunos párrafos que puedes hablar a nivel grupal es: la experiencia de elaboración de esta propuesta de intervención me ha hecho reflexionar sobre, considero que las habilidades de un profesional de la psicología requeridas son, los retos que me presentan para mí como persona y profesional son. Entonces ahí pones toda una serie de reflexiones sobre a qué te reta, sobre todo este trabajo de diseño. Y otra sección es la de referencias, y las ideas y reflexiones que pusiste con el marco teórico y en la introducción tienen que ir citadas durante el texto con año y autor, con autor y año, perdón, y se mencionan de manera explícita y se vinculan así en el texto. Y al final debe tener el sustento teórico al final para poner las referencias al final. No se llama bibliografía, se llaman referencias que están citadas en el texto. Y todas tienen que ir con ejemplo de citación APA. Y ojo, tienes que revisar APA, y no es lo mismo citar un artículo, un blog, un video, un documento en red, un documento impreso, un material de clase. Todo eso tiene una forma específica para citarse. ¿Y dónde lo encuentras? En el APA. Ahí encuentras cómo citar. Entonces tienes que revisar la forma apropiada para relacionar cómo estás trabajando esta actividad. Entonces aquí tienes que ponerte muy abusado para que tengas esta posibilidad de hacer cosas mucho más efectivas. ¿Va? Entonces, bueno, de esta manera termino explicando en qué consiste todo este trabajo para que ustedes tengan la posibilidad de contar con información adecuada sobre cómo ir trabajando ya y precisando su trabajo.